Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel, da un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo:
el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy lo hemos conocido, lo conocemos y quizá lo hemos escuchado en diferentes momentos. Y hoy el Señor nos presenta este Evangelio para cada uno de nosotros. Se acerca un maestro de la ley y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buscando quizás alguna cosa extraordinaria. Y Jesús le da a aquel judío lo que ordinariamente hacía. ¿Qué dice la ley? Entonces le dice, toma este escriba, este maestro de la ley, toma el primer mandamiento de la ley de Dios en el libro del Deuteronomio y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y toma un mandamiento que está en el libro del Levítico y le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume todos los mandamientos de la ley de Dios. Estos 10 mandamientos que hoy tenemos se resumen en amar a Dios, decimos sobre todas las cosas, esto con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: pues has respondido bien, haz esto y vivirás. Y sin embargo él lo sorprende con otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Si yo les preguntara a ustedes ¿quién es mi prójimo?, ¿qué responderían? ¿Quién es tu prójimo? Todos los demás. Pero voy a hacer 2 aclaraciones. Todos somos prójimos, es verdad, sin distinción de nada. Pero yo creo que hay que tener al prójimo primero el que está más cerca de mí, ¿verdad? Prójimo, viene la palabra próximo, cercano, solidario. Es mi prójimo, o son mi prójimo todos en la humanidad, pero especialmente los que están cerca: el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, los vecinos. Allí está mi prójimo más próximo, más cercano. Pero también hay una diferencia, o quizás hay algo que debemos tener en cuenta siempre: que el prójimo, aunque son todos, va especialmente para aquel que más lo necesita. No es excluyente, no es que vamos a ayudar solo a los pobres, solo al que está enfermo, y no ayudamos a los demás. No, tenemos que ser, en este sentido, incluyentes, ¿verdad? El amor del hermano, el amor al prójimo es para todos, pero especialmente o preferentemente para el que sufre, para el enfermo, para el que está solo, para aquel que no tiene otro prójimo que le ayude. Pues entonces nosotros nos acercamos, nos hacemos prójimos de él y allí le ayudamos, allí somos solidarios y generosos. Entonces la primera pregunta: ¿quién es mi prójimo? Todo el que está a mi lado, toda la humanidad, pero especialmente aquel que lo necesita, aquel que está enfermo. Y hay una segunda pregunta. Después que Jesús narra la parábola de este buen samaritano, como lo conocemos, que fue el samaritano, aquel que todo el mundo despreciaba, aquel que todo el mundo pues quizás no quería, nadie le hablaba al samaritano, pero fue ese precisamente el que se bajó de su cabalgadura y ayudó a aquel que estaba en el suelo. Y Jesús pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El samaritano, ¿verdad? El tercero. No solamente que el que está en el piso es mi prójimo, sino que tú y yo podamos convertirnos en prójimos de aquel que está tendido, de aquel que está en el suelo. Tú y yo debemos ser prójimos, próximos, cercanos al que sufre. No solo porque puedes reconocerlo como prójimo, pero puedes pasar de largo como el sacerdote o como el levita. Puedes pasar de largo y no hacerle caso. De hecho, ¿cuántas personas conocemos y vemos que sufren, que tienen hambre y pasamos de largo? Y nos hacemos los locos y no le hacemos caso, no nos involucramos. Entonces no es solamente que el otro sea mi prójimo, sino que yo me haga prójimo, que yo me acerque, que me haga próximo y solidario con aquel que sufre y necesita. Voy a utilizar unas palabras del Papa Francisco. Él dice: ¿de qué te vale
meter la mano en el bolsillo y tirarle 2 monedas a alguien que está pidiendo, a alguien que está sufriendo, si no tocas la carne sufriente de Cristo en ese que está en el suelo, en ese que está pidiendo? ¿De qué vale sacarse 2 monedas del bolsillo y dárselas y seguir adelante y no me importa tu vida y no me importa lo que hagas? Cristianamente, el Papa Francisco nos invita a acercarnos y a involucrarnos con aquella persona. Y si es verdad que a veces pues no podemos más que hacer sino ser solidarios con algo material, pero interesarnos por aquellas personas. A lo mejor verlo, sonreírle, cómo te llamas, preguntarle el nombre, dónde vives. Estas cosas que a veces nos parecen perder el tiempo, pero quizás para una persona que no se siente amada, para una persona que se siente rechazada, quizás para esa persona es mucho que alguien se interese por él, que alguien se tome un momento de su tiempo y hable con él, le pregunte su nombre, se interese por su vida. Creo que allí entonces realmente nos estamos convirtiendo en prójimo de los demás. ¿Quién se portó como prójimo? Tocar esa carne sufriente de Cristo. Allí está Jesús. Lo dice Mateo en el capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer, sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste, en la cárcel o enfermo y fuiste a verme. ¿Cuándo lo hicimos contigo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de los pequeños, conmigo también lo hiciste. Allí está Cristo. Allí está Cristo sufriendo. Y por eso tenemos que hacernos prójimos. Bajar de nuestra cabalgadura, que a veces vamos muy rápido por la vida, a veces vemos todo como a los demás, como por encima. Bajarnos, ponernos a su nivel y ayudarlos. Ungirlo, dice que le ungió las heridas con vino y aceite que tenía, lo utilizó para curarlo, para cuidarlo, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a la posada, pagó por él. Entonces dice Jesús, anda y haz tú lo mismo, vete y haz tú lo mismo. Hoy el Señor nos pide también eso. Vete y haz tú lo mismo. Después que has conocido, después que has descubierto que aquel es tu prójimo y que tú te tienes que hacer prójimo con el otro, pues vete y haz lo mismo. No te quedes solamente en la misa. De hecho, misa viene de la palabra misio, que significa misión. Y es que porque cuando termina la Eucaristía, comienza una misión. La misión que dura toda la semana hasta que vengas de nuevo a la misa. Pero una misión de poner en práctica la palabra de Dios que has escuchado. Y hoy el Señor nos invita a la misión de ser prójimo, a la misión de entregarnos, de acercarnos a los demás, la misión de ser generosos con el que sufre, con el que tiene menos, con el pobre, con el solo, con el enfermo. Allí tenemos que acercarnos para realmente convertirnos en prójimo del otro. Haz esto y vivirás. Que cada uno podamos encontrar la vida nueva en Jesucristo, que podamos descubrir, tener los ojos para descubrir las necesidades de nuestros hermanos, pero también que tengamos la capacidad para bajarnos, para agacharnos, para estar a su altura y para desde allí ayudarlo a levantarse. Que así sea.